La mañana del lunes 18 de mayo del año 2020, el empresario Alejandro Correa estaba en la puerta de su casa, en la comuna de Concón, cuando un sicario le quita la vida. Ese hombre fue condenado por la justicia, me refiero a Víctor Gutiérrez Londoño, pero no solamente él, sino también el autor intelectual, el sicario intelectual de toda esta historia, Renato López. Hoy, años después de esta historia y con una evolución personal y profesional muy grande, conversará con nosotros en Tiempos Violentos la hija de Alejandro Correa, Valentina Correa, a quien tenemos el honor de saludar. ¿Cómo estás, Valentina? Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes también por la invitación. Valentina, además de ser la hija de don Alejandro Correa, es hoy la directora ejecutiva de la Fundación para la Confianza, realizando una labor también maravillosa en pos de no solo la confianza, sino que la seguridad en nuestro país. Así que doblemente bienvenida, Valentina. Cuando uno revisa estas historias y lee estas historias como la que le ocurrió a tu padre, es muy complejo de pronto darle vida a esa historia, ¿cierto? Parece como un frío número, un asesinato más, un sicariato más. Me gustaría que nos presentaras a tu padre esta noche. ¿Cómo era Alejandro Correa, tu papá? Mi papá era un hombre que yo lo definiría como extremadamente sensible, una persona muy tranquila, que su prioridad siempre fue la familia, amante de la naturaleza, también era una persona muy creativa que gozaba de acompañar a emprendedores y poder como asesorarlos en sus negocios. Tanto así, bueno, que ellos como matrimonio decidieron salir de Santiago para vivir a Viña del Mar, ciudad donde vivió por casi 40 años, digamos. Entonces, yo lo definiría como una persona sensible, tierno, ¿no? Como la ternura era algo que estaba muy, muy presente en él. Y una persona que también le motivaba mucho la justicia, digamos, y de ahí también creo que fue una característica que él lo vi movilizarse en muchos aspectos de su vida. ¿Cómo era tu conexión con tu padre? ¿Era una relación cercana? ¿Era una relación distante? ¿Cómo era tu relación con Alejandro? Mi papá y yo teníamos un vínculo muy estrecho, muy bonito, de mucha conversación, de mucha reflexión. Yo hablaba a diario con él, yo viví hasta los 18 años junto a mis papás, digamos, después salí a estudiar y después a trabajar. Y la conversación con él era cotidiana, entonces conversábamos desde cosas que tenían que ver con mi trabajo, con mis inquietudes vocacionales, hasta, no sé, ver películas, compartir un poco de la vida. Entonces, eso es una de las cosas que más extraño, ¿no? Como el tener a esa persona que era tu referente, tu guía, y por eso creo que también me motivó tanto cuando ocurrió su asesinato, con mucha honra, de poder llevar esta causa, esta lucha. Sí, vamos a llegar a ese día y al camino que transitaron después tú y toda tu familia. ¿Dónde estaba la conexión con tu papá? ¿En los gustos parecidos? ¿En que tenían una sintonía o una química en particular? ¿Por qué se llevaban también? ¿Por qué conectaban padre e hija? Conectábamos a través de varias cosas. Yo creo que uno de los dos nos gustaba mucho la política, la actualidad, conversar, discutir, teníamos opiniones distintas y nos gustaba como profundizar en ello. Yo creo que lo otro es que yo me fui poco a poco en mi quehacer profesional ligando las organizaciones y también manejando equipos y yo hablaba mucho de eso con mi papá, pero después había algo que es más profundo que tiene que ver con la inquietud espiritual. Mi papá era un hombre espiritualmente muy inquieto que visitó y revisitó varios, desde la meditación, yoga, etcétera, y en ese camino también logramos un camino de encuentro. Pero yo creo que sobre todo eso siempre había una afinidad que es química, que es física, de estar juntos, sí, de compartir, de caminar, también las caminatas que yo recuerdo, los cafés. Yo vivía en Santiago, él en Viña, y él cada vez que venía era sagrado el poder juntarse, tomar un café, conversar, almorzar, etcétera. Ahora que me hablas de él, lo hablas de una manera como muy presente. ¿Él es parte de tu día a día? ¿Es parte de tu vida diaria? ¿Lo sientes contigo? Tengo una reflexión sobre la posmuerte bastante nihilista, o sea, como que a veces me es más fácil creer que después de la vida
aparentemente no hay nada, como que se apagara una televisión, digamos. Hay veces que pienso eso, porque me frustra mucho o no puedo conciliar la idea de que él estuviese aquí viendo, ¿no? Viendo cómo la familia sufre, lo extraña, digamos. Pero quizás puede haber una situación intermedia donde, que es la que a veces más me intento conectar, de que efectivamente una parte de él está, digamos, y puede desde un plano superior entender, comprender que algún momento vamos a quizás hasta reencontrarnos, digamos. Entonces, como tengo tantos buenos recuerdos, y yo creo que esos son los que hoy día iluminan e inspiran a poder reparar mi tejido social con mis vínculos y decir, vale la pena vivir, vale la pena confiar y vale la pena seguir adelante. Entonces, podría decirte que sí, que a veces que claramente que lo siento conmigo. Tú asumiste un rol, Valentina, muy complejo, muy difícil, y lo has hecho, yo sin conocer en términos personales, te profeso una gran admiración, porque tomaste una batuta muy pesada y llevaste adelante un camino por hacer justicia por tu padre. ¿Por qué crees tú que fuiste tú y no otro u otra integrante de tu familia la que lo pudo hacer? ¿Qué fuerzas tienes tú particulares para hacer esto que hiciste? Cuando mataron a mi papá, yo rápidamente estaba en Santiago, viajé en unas condiciones muy adversas, que era la plena pandemia. Mi papá no muere inmediatamente, muere algunas horas después en el Hospital Naval, y yo me acuerdo haberle tomado la mano en los escasos minutos que me dejaron estar con él y haberle prometido 3 cosas. Le prometí que iba a hacer justicia por él, que le agradecía eternamente por lo que él había hecho en su vida y que íbamos a estar bien. Entonces fue una cosa como natural el decir, vamos a hacer justicia. Y dentro del ecosistema familiar hay veces que uno como que simplemente sabe. Yo sabía que yo lo iba a hacer y si se querían sumar más familiares a esta causa, que sí los hubo, lo que pasa es que estuvieron detrás y sin ellos claramente que no los hemos podido lograr. Pero fue una cosa como, yo digo, natural, no lo tuve que reflexionar mucho, fue como, esto es lo que me toca, esto es, y entre más rápido lo integre y lo acepte, como de forma más expedita voy a ir a encontrar justicia. No me di muchas vueltas, la verdad, no lo pensé mucho. Tiene que ver, creo, con eso que eres tú. Tú siempre has sido esa líder o esa mujer crítica o analítica que va buscando los caminos, ¿no? ¿Cómo fue este sendero para encontrar la justicia, para llegar a la justicia? ¿Qué fue lo más complejo que les tocó vivir? Cuando supe que había habido un disparo en la casa de mi papá, rápidamente una parte de mí entendió que había sido mi papá, porque sabía los conflictos que tenía con el terreno, que me imagino que conversaremos de eso. Y por lo tanto sabía que estaba entrando un mundo que yo desconocía. Si bien trabajo en Fundación por la Confianza y de alguna manera más indirecta estoy relacionada con el sistema judicial, sabía que me entraba un mundo de códigos que yo totalmente desconocía. Entonces la primera etapa, desde el asesinato de mi papá hasta la formalización del autor intelectual de Renato López, fue una etapa muy solitaria. Recordamos que estamos en pandemia, donde la investigación se manejaba en un absoluto secreto. Entonces eso también, tanto las policías, la fiscalía, me pidió a mí que toda como mi investigación propia la llevara en mucho silencio y muy coordinado con ellos. Y cuando a mí me explicaban los motivos, yo comprendía y me alineaba, digamos. Entonces, como que por un lado una parte de mí se puso muy pragmática y muy orientada como al objetivo, y sabía que tenía que ponerle en pausa a ese profundo dolor, a esa profunda nostalgia, que era haber perdido a mi papá. Y después vino todo un proceso de duelo, que era la nostalgia unido con el profundo miedo a que este caso no se pudiese resolver, porque sin el reconocimiento de la justicia, que nosotros como familia lo logramos en julio del 2022, para mí hubiese sido muy difícil sobrellevar una vida sana, digamos. Entonces ha sido un camino largo, ha sido un camino acompañado también, con mucha tribu, con mucha gente que ha empatizado con nuestro dolor, pero no ha estado exento de miedo, de inseguridad y otras. Sí, qué tremendo. Hoy estamos en nuestro primer tiempo violento de
de esta temporada estamos conversando con Valentina Correa, la hija de Alejandro Correa, en una noticia que nos estremeció a todos por allá por el año 2020. Él estaba en la puerta de su casa, estaba con un amigo y de pronto llega una persona que le dispara a quemarropa, un sicario contratado por un hombre con quien tu padre tenía una disputa por unos terrenos de su propiedad que estaban al interior de la región de Valparaíso. Luego de una ardua lucha, de una intensa lucha y de muchas voluntades que se unieron a Valentina Correa y su familia, logran hacer justicia y logran que, la justicia reconozca que tu padre fue muerto por un sicario. O sea, que se establezca una verdad, que es algo muy importante cuando uno lo conversa con víctimas, te dicen, yo quiero que se reconozca lo que pasó, que no pase colado, que no se diga otra cosa. O sea, que esto sea establecido y que exista la verdad judicial, es muy importante. Y eso ustedes lo lograron, pero han debido transitar un camino que no ha estado exento de dificultades y que no ha estado exento de dolores. Cuéntanos un poco, tú me decías recién, yo estaba al tanto de los conflictos del terreno. Era algo que tú conversabas con tu papá, pero me imagino que nunca pensaste que podía escalar a lo que pasó. ¿Cómo fue esa parte? Si bien era el único conflicto que mi papá tenía, tampoco era algo que estuviese en la conversación diaria, que hablábamos a diario sobre eso. Lo que sucedía era que días previos mi papá había sido notificado de que su terreno, la otra porción del terreno, estaba siendo tomado de una forma que ahora nos parece común, que son estos loteos irregulares, que son con bastante planificación. Eso ocurrió como un par de semanas antes del asesinato de mi papá. Entonces habíamos conversado y estamos en una situación de nuevo de pandemia, las prioridades también tanto de policía, fiscalía estaba en otro lugar y lo discutimos, qué opciones teníamos y pusimos, ¿no?, una denuncia en fiscalía. Entonces la denuncia en fiscalía fue 3 días antes de la muerte de mi papá. Por lo tanto, cuando ocurrió su muerte, fue como el único lugar donde yo pude vincular los dos hechos. Porque también esto ocurrió en un barrio donde no ocurrían estos hechos de violencia, un lunes a las 10 de la mañana, disparos, es algo como que no me hacía relación con un asalto y además que yo, conociendo a mi papá, si le hubiesen entrado a robar a la casa, él no hubiese puesto ninguna resistencia. Claro. Entonces, entre los contextos uno va como haciéndose una idea muy rápida. Pero eso, no era el único conflicto que mi papá podía tener, pero tampoco jamás pensando que podía tener un resultado de muerte. Por supuesto que no. Ocurre este hecho y a ti te avisan, tú llegas a Viña del Mar, te haces cargo de alguna manera de lo que nos contabas hace un instante, de ir a ver a tu padre al hospital naval, hacer clic de inmediato y decir yo voy a hacer justicia. ¿Cuáles fueron las principales dificultades con las que te encontraste en este camino por hacer justicia? Primero un escenario había una cierta incomprensión de esta complejidad del crimen organizado. Entonces, no encontraba las respuestas. ¿Pero por qué un sicario? ¿Por qué? ¿De dónde sacan las armas? O como, me parecía como, creo que la primera dificultad fue como comprender en qué escenario nos estábamos moviendo, que yo desconocía que mi familia podía estar expuesta a eso. Después vino, que afortunadamente lo resolvimos bien, siempre había una advertencia que la prueba iba a ser muy difícil para poder imputar, condenar al autor intelectual. Sí. Afortunadamente el sicario, digamos, fue rápidamente detenido, pero esa persona guardó silencio, a diferencia de otros casos donde al final el sicario termina confesando quién fue quien lo envió. En este caso no fue así. Entonces, llegar a condenar a alguien por articular, que es una persona que igual preparó, en este caso lo preparó con cierta antelación, yo tenía el miedo de que todos íbamos a saber quién cometió, pero no se iba a poder llegar a cumplir una condena. Y ahí, solamente por el trabajo impecable que hizo la Policía de Investigaciones y también por un buen juicio que lideró la Fiscalía de Viña, se logró. Entonces, eso fue. Y lo segundo también creo que fue complejo, era un sistema, como estábamos en pandemia, donde las audiencias constantemente se iban posponiendo por el COVID y nosotros partimos también con creyentes institucionales como la Intendencia, la Municipalidad, que se restaron en el proceso y de repente nos vimos solas como familia. Y yo lo que más demandé al Estado y al gobierno en particular de turno era que a través del Ministerio del Interior nos acompañaran, porque
acá estábamos una familia que le habían matado a un padre, enfrentándonos solos al crimen organizado. Sí. Que es un poco también lo que sigue pasando en la arista del terreno, si bien nosotros logramos justicia, en lo que a mí y a mi familia nos parece lo más importante. ¿Por qué pasó? En el fondo, el reconocimiento de la verdad que tú mencionas es muy relevante, porque lo que te dice el Estado chileno es: esto no debió haber ocurrido. Y ocurrió por la impunidad también con la que se mueven estos criminales. Sí. Esto no debió haber ocurrido y esto ocurrió de esta forma. Esta es la verdad, digamos, esta es la verdad jurídica y esto tiene una condena acorde a nuestro código. Para mí era extremadamente importante y reparador ese movimiento. Pero todavía nos queda la arista del terreno, que sigue siendo relevante porque también es una arista que creo que el país también está mirando. ¿Cómo se resuelve este caso? Ahí quiero ir. ¿Qué sensaciones te genera el que el conflicto original, el de los terrenos, siga sin solución y esos terrenos sigan tomados por un grupo de personas? Vuelvo al punto anterior de que para que exista crimen o crimen organizado o delitos en general, tiene que los cometen sentir una sensación de impunidad. O sea, cuando tienes un Estado de Derecho que es débil, desde mi interpretación, es donde no ocurren, ¿no? con mayor frecuencia este tipo de delitos. Que en nuestro caso fue así. O sea, nosotros, la persona condenada por mandar a matar a mi papá tenía 3 condenas de narcotráfico, tenía autorización para tener armas. Una cosa increíble. Entonces tú dices, acá hay corrupción. Hay corrupción, hay impunidad y por lo tanto llega un punto que las personas sienten que pueden operar a tal punto de mandar a matar a otras sin que nada les pase. Entonces, llevándolo al tema del terreno, si esto no se resuelve, ¿no? Acá no hay un ánimo de lucro, acá lo único que hay es un móvil de justicia. Si esto no se resuelve, pareciera acá que el costo, ¿no?, de matar a alguien es cero, digamos, es cero. Entonces, hoy en día la situación del terreno, que es el móvil, ¿no?, es la razón por la cual mataron a mi papá, sigue siendo un terreno que está tomado no solamente por este loteo de familias que son mixtas, ¿no? Hay más precariedad, hay casas con paneles solares, pero sigue también la empresa el autor intelectual del asesinato de mi papá. Sigue estando ahí sus instalaciones en el terreno. Entonces, han pasado 3 años y distintas reparticiones del Estado se han volteado, digamos. Entonces, nuevamente, si es que yo quisiera continuar con la lucha, me ponen a mi familia cara a cara con las personas que sabemos, a ciencia cierta, que están involucrados en el crimen de mi papá. Me refiero a la empresa de rellenos controlados de Renato López. Esa historia, esa parte que tú nos cuentas es una cosa que a uno lo deja un poco helado, ¿no? Porque todos sabemos con lo que sucedió con tu padre, tú nos estás contando esta historia, la justicia está al tanto de lo que pasa ahí y nuevamente son ustedes los encargados de liderar la lucha para recuperar el terreno o para que se establezca justicia en algo que a todas luces no lo es. ¿Es eso que tú nos relatas lo que de pronto desalienta a las personas en torno a la evaluación del sistema judicial en nuestro país? Absolutamente, es muy desesperanzador y también siento objetiva. Creo que en mi caso yo he podido tener más apoyo que una persona a pie, que otro ciudadano a pie, y aún así, con toda la publicidad del caso, con todas las personas que se han acercado para asesorar de forma desinteresada, no lo hemos logrado. Entonces, aquí yo igual sigo siendo convencida y que soy extremadamente optimista de que para enfrentar la inseguridad, la crisis de inseguridad y de crimen, la respuesta no tiene que ser necesariamente seguridad, sino que la respuesta tiene que ser mayor comunidad. Por eso el empuje que estamos haciendo como familia es para que el terreno se transforme en un proyecto que sea un proyecto de comunidad, que sea un proyecto de futuro y donde nuestro gran aliado hoy en día es el municipio de Quilpué. Es un terreno que está ubicado a menos de 2 kilómetros del centro y que hemos alineado los intereses de la municipalidad con la factibilidad, con lo que se puede hacer en el terreno, para precisamente poder ofrecer, ¿no?, que en este caso son viviendas sociales, parques, un terminal de buses que también necesita la comuna, para que esto quede como un buen precedente, digamos. Claro. Porque cuando yo veo que se inaugura un colegio o se construye un hospital, cuando se aprueba la ley de garantías de los derechos de la niñez, yo ahí estoy viendo como medidas muy concretas de lo que es la prevención de delitos, digamos. Ahí estoy viendo que realmente se está construyendo comunidad y es esa la comunidad que realmente va a disminuir
O sea, por un lado, Exacto. es disminuir el crimen, digamos. Si Sí. tenemos más cámaras, está bien, es necesario, digamos. Pero si eso no va acompañado, que es lo que hizo Medellín para poder salir de 17 sicariatos al día, a disminuirlos considerablemente, no fue necesariamente solo con, eso quiero ser muy clara, pero no digo que Claro, no valga... no es uno u otro. No solo con policías, no solo con cámaras de vigilancia, no solo mejores entrenamientos, sino que acompañado con más educación. Entonces yo quiero, quizás al morirme, quizás más tarde que pronto, quiero dejar ahí instalado un barrio donde haya aportado a un mejor bienestar, porque sé que eso es lo que realmente va a construir, aunque sea con un grano de arena pequeño, a que seamos una sociedad más sana y más amable. Los felicito por la iniciativa. Estábamos viendo imágenes del terreno ahí en pantalla, es un terreno bastante grande, es amplio, es vasto, se podrían hacer muchísimas cosas. Y cuando uno conversa muchas veces con las autoridades, te dicen, no tenemos dónde hacer un centro comunitario, no tenemos dónde hacer un anfiteatro, no tenemos dónde hacer un skatepark, una multicancha. Bueno, aquí está toda la intención, pero la justicia sigue caminando lento, ¿cierto? Da la idea, la sensación con lo que tú nos relatas. En este transitar, Valentina, ¿quiénes las contuvieron emocionalmente, psicológicamente? ¿Tuvieron apoyo del sistema para contención emocional directamente? Hablando desde el punto de vista del Estado, nosotros fuimos acompañados por la unidad de las URAVIT, que se llama, que son las unidades que atienden a testigos y víctimas, con la misma oferta que le entregan a cualquier ciudadano que es víctima de un delito, que son algunas sesiones de terapia, pocas, unas 5 o 6, lo que alcanza un poco el presupuesto, y lo que yo sentí, y eso lo he compartido con las víctimas de la fundación que también me ha tocado acompañar, es de que es un dispositivo, un programa dedicado para cuidar el proceso hasta tu declaración, hasta que se termine el proceso judicial. Ya después de eso, por lo menos lo que a mí me tocó, no vi ningún interés de ningún programa del Estado para saber cómo está la persona, cómo está la familia, cómo está la seguridad. Claro, la continuidad ahí queda truncada, no existe. O sea, yo recuerdo que por un tiempo tuvimos protección especializada con unos dispositivos de GPS, etcétera, y llegó un momento, sin preguntarnos si lo queríamos continuar o no, rápidamente de que nos tenían que pedirlo, porque ya lo habíamos tenido X cantidad de meses, porque había que pasarse de la otra persona. Pero fue muy rápido, fue como, nadie nos preguntó, pero ¿cómo están? ¿Cuál es su percepción de seguridad? Etcétera. Y lo que yo sentí, y esto lo viví muy fuerte con el proceso de acompañamiento de la unidad de víctimas, era muy enfocado a cuidar el relato. Y hasta que yo tuve que dar una declaración muy larga en el juicio oral, que fue hace exactamente un año atrás. Y después de eso, que me parece importante, porque se está cuidando una prueba que al final va a terminar con una posible condena, y eso es importante de hacer, pero uno se siente que es un objeto de protección, ¿no? Más que como un sujeto que también tiene que estar mirado ahí, otras cosas que son más integrales, su reparación, su bienestar. Ahí nos queda por avanzar. Ahí hay harto por avanzar, sin duda. Estaba pensando, Valentina, con la condena de estas dos personas, ¿tú tienes la sensación, o tu familia tiene la sensación de que se hizo justicia en el caso de tu padre? En el caso del crimen, sí. Nosotros tenemos 4 personas condenadas. Una, el autor intelectual, el inductor, que también se le llama, el material, quien ejecuta, ¿no? Quien dispara, y 2 cómplices. O sea, un cómplice y otro que también está por homicidio. Entonces, nosotros, si uno lo pone en la comparación de otros homicidios, obtuvimos justicia. Claramente que obtuvimos justicia, y una justicia que fue contundente. Uno escucha recurrentemente que no se hace justicia, o que la justicia es muy lenta, o que la justicia tarda. ¿Qué mensaje le entregarías tú a una persona que es víctima de un delito violento, de un homicidio, que familiares de personas que han sido asesinadas en nuestro país? ¿Qué mensaje le entregarías el día de hoy, después de todo lo que has vivido?
Es muy difícil la pregunta porque a lo largo de todo este proceso me he cuidado mucho de no aconsejar, porque los duelos son tan subjetivos. Inclusive decir perseverar, porque yo tenía la energía para perseverar, pero jamás podría juzgar a alguien por no hacerlo, digamos. Claro. Sino que más cambiaría el mensaje a las instituciones, o sea, al fiscal de turno, al policía de turno, al abogado queriente, también a los medios de comunicación, en comprender que son procesos muy únicos, que esto no era mi trabajo, es lo más importante de mi vida. Entonces estás jugando con la vida de las personas o estás trabajando con la vida de las personas. Pero si pudiera como atreverme así como desde mi experiencia y con mucha humildad, me atrevería a decir que el tiempo ayuda mucho, que la compañía de los amigos, de los familiares, pedir ayuda también. Uno no sabe muchas veces se enfrenta a cosas que no sabe, entonces el pedir ayuda también ha sido como una de las cosas que me ha contribuido en este proceso. Y también confiar, como que si bien estos hitos traumáticos rompen la confianza, o sea, mi papá no debería estar muerto si el Estado hubiese hecho su trabajo, si esta persona no se excedió a las armas que tenía acceso, si el sicario estaba prófugo de la justicia o hubiese sido detenido a tiempo. Si el Estado hubiese hecho bien su trabajo, mi papá hoy día estaría vivo. Sin embargo, la desconfianza en las instituciones y en todo tampoco va a construir un futuro, desde donde yo lo veo, un futuro amable. Y yo he decidido, entonces, como único mensaje es que vale la pena confiar, lúcidamente, pero vale la pena confiar. Siempre, siempre. Valentina, te quiero agradecer que hayas venido al programa de hoy, a nuestro primer Tiempos Violentos, que te hayas tomado el espacio de, una vez más, revisar esta historia que nos hace sacar lecciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Valentina nos comentaba en la conversación que, por ejemplo, la Policía de Investigaciones había hecho muy bien el trabajo para poder dar con las conexiones necesarias y las pruebas necesarias para que los tribunales hicieran justicia. ¿Dónde están las principales dificultades a la hora de investigar este tipo de delitos? El general en retiro de Carabineros, Daniel Tapia, conversará con nosotros y nos explicará todo a la vuelta de este corte. Regresamos.